Hola, mi nombre es Josefina Méndez, mi matrícula es MX4051 y en esta ocasión estudiamos la materia de psicología. En el primer módulo analizamos lo que es el método científico. Este método se emplea principalmente para descubrir nuevos conocimientos y se basa en lo empírico y en la medición. Es un conjunto de pasos ordenados que engloban la observación y medición de fenómenos naturales, lo cual conduce posteriormente a la formulación, al análisis o modificación de hipótesis y su comprobación mediante experimentación, siendo que el alma es la cualidad subjetiva espiritual que condiciona a las fuerzas expresivas. La psicología del alma está basada en el desarrollo espiritual de la conciencia, por lo cual explica los diferentes niveles de conciencia por los que el ser humano pasa, así como también explica la profundidad, la constitución psíquica del ser humano. La psicología de la mente explica la capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre el punto de vista de uno mismo y el de los demás, gracias a la cual nuestras relaciones sociales son más ricas. La psicología de la conducta estudia fenómenos elementales, los reflejos y los instintos, pero suprime el estudio de los fenómenos más complejos como la conciencia, los sentimientos, razonamientos y las ideas. La psicología tiene diferentes corrientes. Psicoanálisis se enfoca en la conciencia como en los impulsos. El conductismo se concentra en las distintas variables que moldean la conducta. Gestalt se enfoca en el desarrollo de aprendizaje y la percepción visual. El humanista busca la consolidación de la ética con un concepto del ser humano donde este es un ser libre y bueno. En el segundo módulo analizamos lo que es el cerebro. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo del ser humano, ya que éste se encarga de todo tipo de funcionamientos de nuestro organismo. Esto es posible también gracias a sus neuronas, quienes son las encargadas de transmitir la información, estimulación externos en las zonas del cerebro. Este órgano se divide principalmente en dos, en el hemisferio derecho, conocido también como el hemisferio creativo e imaginativo. Este hemisferio procesa la conducta emocional, aspectos no verbales, etc. Hemisferio izquierdo. Este hemisferio suele ser más dominante en la mayoría de las personas. Es más analítico, se encarga del razonamiento lógico y deducciones. También el cerebro se divide en lóbulos y estas a su vez se dividen, sin embargo, se mencionan las siguientes. El lóbulo frontal, principalmente procesos en la regularización de la emoción, articulación y lenguaje. El lóbulo optical, su principal función es procesar toda la información y contenido de la visión. Lóbulo temporal, sus funciones principales son la memoria, audición, lenguaje, reconocimiento de datos provenientes de los sentidos. Lóbulo parental, por su parte, es encargado de la memoria como verbal y no verbal y a corto y largo plazo. En el tercer módulo analizamos lo que es la conducta. La psicología de la masa se enfoca en entender la conducta empleada de los individuos dentro de grupos de personas. Para poder entender, primero se tiene que conocer determinadas definiciones, las cuales están indicadas gracias a sus principales representantes de esta corriente, que son Le Bon y Freund. Y la primera definición es masa, sugestión, contagio, identificación, multitudes, masas organizadas, líder, cohesión y optimización de la masa.
y explicaré lo que es masa. Masa es un conjunto de personas con un fin común. Estas personas que enfocan la masa siguen con su comportamiento individual. Sin embargo, cuando se presenten determinadas situaciones, es posible que estas características individuales se dejen en un segundo plano. Y existen dos tipos de masas, homogéneas y heterogéneas. El siguiente es el contagio. Todo sentimiento y acto es contagioso y puede llegar al individuo incluso a sacrificar su interés personal por el de la masa. El contagio interviene para determinar en las masas aparte de sus características. Y por último, multitudes. Son agrupaciones breves y espontáneas de sujetos con comportamientos primitivos, irresistibles y agresivos. Bueno, en conclusión, todos los temas que vimos se relacionan y se pueden emplear en un ejemplo. En este caso sería en el de una persona que va a trabajar. Para empezar, todo el conocimiento que se requiere para realizar diferentes actividades dentro de una empresa, siendo un puesto administrativo, estos conocimientos tendrían que ser encontrados a través del método científico y posteriormente ser transmitidos. Esta persona puede llegar a hacer un empleo, llegar a su empleo, su cerebro tendría. Esta persona para llegar a su empleo, su cerebro tendría que estar constantemente trabajando para poder ejecutar sus movimientos físicos, recurrir a su memoria para poder recorrer el mismo camino diario y para llegar a su trabajo. Esto es para que el cerebro esté en funcionamiento y siempre recordando los pasos que tiene que dar para llegar hasta el mismo punto siempre. En la información necesita para poder ejecutar, o bien si este individuo le llega a una orden de las neuronas, y el cerebro tendrá que trabajar el conjunto para poder realizar las tareas. A su vez, este individuo puede formar parte de diferentes grupos de personas o masas, ya sea grupo de trabajo o sea, ya en cualquier tipo de trabajo. El cerebro es una parte muy, muy importante en nuestro cuerpo, ya que si él llegara a fallar, pues nuestra vida no sería la misma, ya que habría muchas dificultades de conocimiento, de habla, de movimiento, porque el cerebro es lo que mueve todo nuestro cuerpo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.